Bienvenidos otro mes a Zarabanda Televisión, a esta tertulia. Nos hemos retrasado un poquito, estamos ya en diciembre, pero no queríamos dejar de hablar del tema de nuestra revista, del tema de la revista del mes de noviembre, porque hablamos de mortalidad, de la muerte. Y tenemos dos invitados para ello que bueno, nos van a dar dos puntos de vista muy diferentes. Por un lado nos acompaña Javier Navascués de Rivas Aire Limpio, bienvenido. Y también Juancho Gómez de la Asociación Laica de Rivas. Y queremos hablar, por un lado, de todos esos riesgos que también nos generan una contaminación, unos factores de riesgo, digamos, que de manera muy inadvertida provocan también ese aumento de mortalidad. Y vamos a hablar también de cómo nuestra forma de abordar la muerte no siempre es todo lo libre o elegida que podría ser, sino que, por desgracia, dentro de esas diferencias culturales, religiosas, muchas veces vemos cosas que nos vienen casi impuestas o que no son todo lo laicas, diría la asociación, que deberían, sobre todo desde las instituciones. Pero bueno, empezamos esta tertulia y queremos recordaros que podéis seguirnos por YouTube, en nuestro canal Zarabanda Televisión, y sobre todo que le deis a suscribir para que os lleguen las alertas de cada vez que los subimos los programas, y si no, no os preocupéis, seremos muy pesados, avisaremos por redes sociales. Pero no me detengo más en esto, quiero empezar con Javier para que nos hable de esa asociación de Rivas Aire Limpio. Puede parecer raro, ¿no?, invitarte para este programa. ¿Qué tiene que ver un aire limpio con la mortalidad y, en definitiva, con la salud y el bienestar de las personas? Sí. Bueno, aclarar que también vengo en representación de la Alianza Incineradora de Valdemigómez, ¿no? Rivas Aire Limpio es fundadora de la Alianza, empezó en 2017, y nosotros en Rivas Aire Limpio llevamos mucho más tiempo, pero una buena parte de nuestro trabajo ha sido dedicado a la incineradora. Como otras fuentes de contaminación que no te matan de forma directa e inmediata, las incineradoras son consideradas por la literatura científica, por muchos textos, como fuentes que aumentan el riesgo de mortalidad y de enfermedad. Para nosotros hemos utilizado sobre todo un informe que hizo en 2012 el Instituto de la Salud Carlos III, en el que estudiaba cómo las incineradoras, no estudiaron estrictamente la incineradora Valdemigómez porque Madrid es demasiado grande, y trabajaban con poblaciones que estaban como a 5 kilómetros de la incineradora, y Madrid es mucho más grande. Entonces, pero en cambio sí hablaron de la incineradora de Barcelona, que se llama de Reus, de Besós, de Sant Adrià de Besós, y de la de Tarragona, que son incineradoras de residuos muy parecidas a las de Valdemigómez, y allí detectaron, no me voy a extender mucho, un aumento significativo de riesgos en la salud por cánceres, linfomas no Hodgkin. ¿Qué tipo de partículas, Javier, se liberan a la atmósfera y luego respiramos cuando estamos en poblaciones o en núcleos urbanos cercanos a estas incineradoras? Las más típicas, más conocidas, porque son las que se miden oficialmente, son las dioxinas y furanos, los metales pesados. Esas entre las más graves, por supuesto, se emite dióxido de nitrógeno, como los coches, y otras muchas partículas, ¿no? Pero, bueno, además de eso, hay otras muchas que generan la combustión y que la ciencia, a medida que avanza, descubre que también son peligrosas, ¿no? Y comentabas el riesgo de cáncer, otras enfermedades. ¿Qué patologías vemos que hay más incidencia en la cercanía de estas incineradoras? Bueno, yo tenía previsto hablaros de una de las iniciativas que tomamos como Rivas Aire Limpio, preocupados con la incidencia del cáncer en la población más próxima a donde yo vivo, que es la urbanización Pablo Iglesias. Desde entre 2014 y 2015 conseguimos localizar 35 personas que no solo estaban
afectadas por cánceres, la mayoría, y otros eran familiares de fallecidos. Más o menos una tercera parte eran familiares de fallecidos y las 2/3 partes eran personas con enfermedades de cáncer, y también otro tipo de enfermedades como las fibromialgias. Había varios casos y algunas personas tenían doble, tenían fibromialgias y tenían linfomas, con lo cual, bueno, pues el cáncer de pulmón, cáncer de ovarios, etcétera, cáncer de mama, es muy, muy típico, ¿no? En esa denuncia conseguimos que lo llevamos al juzgado penal, y lo recogió un juzgado penal, el 49, y nos hicieron allí una investigación, llevaron a técnicos, etcétera, o sea que sí que le dedicaron tiempo, pero finalmente lo archivaron, porque uno de los argumentos que nosotros utilizábamos básicamente era que le habían dado una autorización ambiental, un permiso a esa instalación, sin evaluar los riesgos para la salud y los riesgos al medio ambiente que había. Entonces nos dijeron que era una instalación existente, que la instalación era muy antigua, que empezó a funcionar en 1993, 95, que entonces las instalaciones aquellas no tenían el mismo tipo de normas, y cuando en 2008 tuvieron que adaptarse a la legislación europea, pues hicieron prácticamente un PERPE. O sea, dijeron que habían evaluado, pero no había ningún documento que demostrara que hubieran evaluado. Y con ese argumento de que la autorización ambiental integrada, que era lo que nosotros pedíamos, era una cosa que se pedía antes de poner en marcha las incineradoras, nos echaron atrás esa denuncia, incluso el recurso también lo perdimos, pero eso sí, nos reconocían que era una instalación contaminante, que podíamos tener derecho, los afectados podían tener derecho a otro tipo de reparaciones, otro tipo de denuncias. Nadie se animó a trabajar en ese sentido, pero luego os hablaré de cómo acaba la historia, porque también tiene su... Luego te sigo preguntando por eso. En los últimos años anunciaban que habían tomado medidas para algunos filtros, sobre todo para los olores, que era también como algo quizás no tan directamente tan dañino como lo que estábamos hablando, pero sí muy molesto para la gente que vive cerca. Sí. ¿Se ha visto que esas medidas hayan tenido algún tipo de impacto? Hay medidas que tienen impacto, pero normalmente los olores lo produce la descomposición, fundamentalmente la descomposición de la materia orgánica, que produce emisiones de metano, que también hay que evitarlas, CO2, etcétera, etcétera, cambio climático, etcétera. Pero, bueno, es una alerta, nos sirve para acordarnos. Pero hay quien se acuerda que existe Valdemín Gómez, pero hay quien incluso no sabe que hay una incineradora, incluso en Rivas, ¿no? Bueno, en definitiva, hay cosas que se pueden hacer, pero desgraciadamente no solo no se hacen lo que se debe hacer, sino que tuvimos información de que estaban haciéndolo fatal. O sea, por nuestra insistencia, pues en 2020... trabajadores, ex trabajadores, técnicos además de alto nivel en la gestión de la incineradora, se pusieron en contacto con nosotros, con la Alianza de Incineradora Valdemín Gómez, ¿no?, para explicarnos cómo estaba funcionando la incineradora, cómo la incineradora producía combustiones explosivas que hacían que en una incineradora que es vieja, que tiene 33 años, que hay que recordar que es una incineradora muy antigua, que está muy mal mantenida, tiene grietas y salen por esas grietas esa combustión explosiva sin ningún tipo de control y ningún tipo de... afectando en primer lugar a la gente que vive al lado, a los trabajadores y la población de La Cañada que vive pegado a la incineradora, pero claro, también al resto. Y además también nos dijeron que manipulaban las mediciones. Un sistema rarísimo. Venían a decir que cuando había un nivel máximo que saturaba el equipo, bueno, pues cuando se saturaba el equipo, en vez de medir el máximo de lo que permitía, ponían a cero. O sea, bueno,
nosotros hicimos esa denuncia y uno de los testigos fue a Colmenar, no, Tres Cantos, donde está la Guardia Civil, que tiene el centro del Seprona más importante, declaró allí, informado de todo lo que habían visto. Pensábamos que iban a mandar a la Guardia Civil, pero la Guardia Civil no apareció nunca por la incineradora. Siempre le encargaron papeles. Y bueno, y los papeles, pues, sale todo bien. Los papeles sale todo perfecto. Y en esas condiciones nos archivaron la denuncia. Bueno. Luego volvemos con las fuerzas del orden otra vez, sí. Pero quiero preguntar a mi otro invitado por otras fuerzas, quizás del orden establecido también a veces, como es cómo las religiones, y en concreto en España la religión católica, de algo por lo que todos y todas tenemos que pasar, que es que algún familiar, alguna persona cercana fallezca. A veces las religiones se introducen en esas ceremonias sin que siempre se garanticen el derecho de las personas fallecidas en primer lugar y de los familiares también, de que esas ceremonias o esos rituales que nos sirven en el proceso de duelo se den, digamos, respetando la creencia o la increencia, ¿no? Como habéis dicho en alguno de los programas a los que hemos invitado. Sí, lo que pasa es que, curiosamente, esto se viste de libertades, que es muy conocido por nosotros por el gobierno liberal, liberal ultraderechista que tenemos ahora mismo en Madrid, ¿no? Se viste como libertad religiosa. Yo aquí sí que me gustaría hacer un paréntesis previo. Hace poco hacía una lectura del famoso Piketty, el economista francés, que distinguía dos cosas que me parecen interesantes y hablaba de la libertad de y la libertad para. ¿Y en qué lo distinguía? Y es muy interesante para reflejar cómo son estos políticos que nos gobiernan ahora mismo en Madrid. La libertad de no necesitaba de ningún aditamento para ejercerla, claro. Derecho a voto, por deciros un ejemplo, y la libertad para, que es la que nos están vendiendo, y nunca mejor dicho, es aquella en la que la economía tiene una influencia absolutamente directa. Por ejemplo, la libertad de la salud. Claro. Si tú tienes mucho dinero, te vas a la Clínica Mayo en Estados Unidos o te vas a la Clínica Universitaria de Navarra, que tiene fama en este país. Es decir, no todos tenemos acceso. Entonces, todo esto, en la introducción que has hecho tú, nos lo están vendiendo como libertad. Claro. Es decir, el hecho de que tengamos capellanas en hospitales, en residencias. Yo el tema de residencias lo conozco mejor porque mis últimos 13 años como empleado público han sido en los servicios sociales de la Comunidad de Madrid y además estaba en gestión presupuestaria y veía pasar por delante de mí los papeles de un título curiosísimo que yo absolutamente desconocía, que es Provincia Religiosa de Madrid. No sabía que... Y entonces veía y las facturas, ya no solo que se pagaran, sino que entiendo, salvo que algún otro me pudiera corregir, se pagaban doblemente. Es decir, por un lado pagaba a través del concordato la Administración General del Estado a todos los curas, por decirlo de alguna manera, y luego además por prestarte el servicio, tanto en hospitales como en el caso que yo conocía más directamente, como de residencias, pasaban su ¿Qué pasa? La relación ahora es... la revista trata un poco del tema claro. de la muerte, ¿no? Fundamentalmente, y claro, también lo que nos venden es que el público, valga la expresión, que tiene la religión católica en este país es mayoritario. Cada vez menos. Yo creo que cada vez menos. El otro día en un documento que teníamos hablábamos que en la época anterior a la Segunda República me parece que el ratio estaba en unos 3 sacerdotes por cada 10.000 habitantes y ahora tenemos solo 1. Quiere decir que independientemente de que haya menos vocaciones. Entonces, ¿dónde creo que estriba el problema? Nos están vendiendo como libertad algo que nosotros desde la asociación siempre utilizamos una expresión coloquial que es café para todos. Es decir, incluso este gobierno progresista de izquierda que tenemos ahora mismo también nos vende como libertad decir, bueno, es que no solamente lo hacemos con los católicos, lo hacemos también con los judíos, lo hacemos con los evangelistas y lo hacemos... con lo cual pone en pie de igualdad absolutamente a todas las religiones. Sin dar a lo mejor esa libertad a los que, como un servidor, que aparte de pertenecer a la Asociación de Rivas Laica, en el ejercicio de mi libertad soy ateo por la gracia de Dios. Entonces, claro, ¿qué sucede?
no hay una asociación como tal, porque cuando te unes a una asociación no es para negar algo, sino para aportar algo, ¿no? Claro. Arribas aire limpio para tal, pero no hay... Bueno, sí hay como tal una asociación un poco más filosófica, que es la Asociación de Ateos y Librepensadores, que está en Madrid, pero no hay como tal. Entonces, no sé muy bien cómo se podría solucionar, porque... ¿Cuánto nos cuesta este tipo de servicios que prestan esas confesiones religiosas? Pues la verdad es que no lo sé. La verdad es que no lo sé. Pero sí que sé lo que os comentaba antes, es decir, que por un lado, por mor del concordato, hay un dinero para la Iglesia en el que estarían incluidos los salarios de los sacerdotes, y por otro lado, porque las he visto, hay facturas que pasa en la provincia religiosa de Madrid en concreto, que es el caso que yo conozco, a la Comunidad de Madrid. Claro, esto es un trato de privilegio, pero bueno, no creo que a ninguno nos dolerá como librepensadores, pero extrañarnos no creo que nos extrañe a ninguno que tengan ese trato de privilegio, porque lo han tenido siempre. Lo que pasa que, claro, el mantener... hay una legislación, hablábamos antes de que nos hemos traído los apuntes, que nos venimos muy bien estudiados. Tenemos unos invitados que han venido muy preparados. Vamos, yo no sé si esto se ve, pero todo esto son normas que establecen esa hipótesis teórica, y que a pesar de las promesas no ha habido ningún cambio. Nosotros en eso somos un poco más radicales, que creemos que habría que denunciar el concordato y verdaderamente ser un Estado laico. Como sabéis, en lo que pone en la Constitución es que somos un Estado aconfesional, que no laico. Parece que esta segunda palabra da la sensación de más neutralidad, ¿no? Y siempre ponemos como ejemplo el Estado francés, ¿no? Que no hay un colegio de Santa Juana de Arco, por ejemplo, que es probablemente la más famosa de Francia, pero pues sí lo hay a lo mejor de Napoleón o de cualquier otro personaje, de Víctor Hugo, de este tipo de personajes. Y nosotros en eso somos radicales, en el sentido de que sí que nos gustaría que hubiera más que modificación, una derogación y una nueva negociación del concordato, de modo y manera que terminaran de una vez los privilegios que ha ido manteniendo la Iglesia. Yo, que he estudiado historia, además, que ha mantenido la Iglesia pues desde el año 312, que gobernaba el señor Constantino en Roma, que los ha mantenido desde entonces y no los hemos apeado del burro hasta el momento. Y un ejemplo de esos últimos oficios, por ejemplo, tenemos curas en la sanidad pública, que además... Y a mí me ha pasado personalmente con mi padre incluso, de tú estar en la planta de enfermos terminales de cáncer y tener que estar aguantando que el cura esté ahí paseándose buscando a quién confesar, ¿no? Y habrá curas majos que lo hagan con más tacto y te puede tocar el que, no sé si es mayoría o no, pero te puede tocar el que es bastante de tocar narices. Entonces, ¿cómo puede ser que personas que no han declarado en ningún momento que necesitan ese servicio tengan que aguantar que en su habitación de enfermo terminal se les cuele un sacerdote a decirles no sé qué? ¿Cómo podemos limitar eso o denunciar eso? Pues hombre, yo creo que estaría, igual que hay testamento vital, que creo que, supongo que todos los que estamos en esta mesa conocemos, y probablemente los que nos estén escuchando también, el poder incluir en ese testamento vital, igual que no quiero que me hagan perrerías cuando me estoy muriendo y me dejen tranquilo, pues que también me deje tranquilo el sacerdote de turno, o el rabino de turno, o el que sea de turno. Quiero decir, a cada uno es su religión. El problema estriba, como os decía, yo he trabajado en los servicios sociales, el problema estriba en cuando la persona no tiene la capacidad de discernimiento suficiente como para poder decir, oiga, no quiero saber nada de usted, sino que está en esa situación ambigua y o dependerá de los familiares más próximos, o dependerá de que tenga la suerte de que vayan o no vayan, ¿no? Como tú, que le toque un sacerdote más o menos... Era muy majo el que tocó. Pero bueno, estuvimos buscando información para esto y era 1 millón de euros lo que se gastaba la Comunidad de Madrid en sacerdotes en hospitales públicos. Más luego lo que hay en otros espacios. Te quería preguntar, y ahora cambiamos con nuestra última invitada, una cosa que también quizás es más grave por las relaciones históricas que ha tenido la Iglesia con el ejército.
¿Por qué hay tantos sacerdotes en ceremonias militares cuando el ejército debería responder al Estado, que hemos dicho, esa confesional? ¿Por qué el ejército se vincula a esos símbolos, digamos, de parte? Bueno, a nadie se le puede ocultar que el ejército, o las personas, supongo que más los responsables, evidentemente, que la clase de tropa, aunque sea profesional, son fundamentalmente gente conservadora. Eso yo creo que no, Hay un sesgo. no nos rasgamos la vestidura a ninguno y lo sabemos. Y muchos de ellos muy católicos. Muy católicos. Entonces, estamos en las mismas. Nosotros, como asociación, incluso figura en el reglamento que logramos firmar con este ayuntamiento para que de verdad fuera laicista. Claro. Una de las cosas fundamentales era eso. Por un lado, que los políticos no participaran en actos religiosos en su calidad de tales, claro, pero que tampoco los religiosos participaran en los actos políticos en su calidad de tales, ¿no? Claro. Un poco en esas estamos, pero bueno, yo creo que habrá sitios donde probablemente residencias y hospitales será bastante más sencillo que, por ejemplo, un estamento como es el ejército. Claro. Pero bueno, habría que tratar lógicamente a todos por igual. Muy bien, pues nos vamos con Desiré Vázquez, vecina de Rivas y policía, que se formó como auxiliar forense y también trabajó como tanatopractora. Entonces vamos a traer hoy con nuestros telespectadores esta experiencia tan curiosa. Le damos la bienvenida y le preguntamos, lo primero de todo, ¿qué formación, Desiré, cuéntanos, hay que hacer para trabajar como tanatopractora? Yo esto lo estudié, la tanatopraxia y auxiliar de forense, una vez en la policía, ¿vale? Siempre me llamó mucho la atención, pero nunca me vi como tal, la verdad. Luego tampoco era algo que se viera muy a menudo. Es algo como que está ahí en el subsuelo, que la gente no habla mucho de ello. Como que la gente no quiere ni saber lo que hace un tanatopractor. Es un módulo para tanatopraxia y tanatoestética y otro para auxiliar de forense. El de tanatopraxia tiene dos partes, que es la teórica y la práctica. No tiene nada que ver porque la teórica es genial, pero la práctica luego es donde te das cuenta si de verdad y en realidad vales para ello. No todo el mundo vale. Cuando yo lo hice, hubo gente que se cayó. O sea, luego el olor también muy característico. O sea, no todo el mundo vale para ese trabajo. Hay que saber a lo que se va y con lo que uno se va a encontrar, que incluso sabiendo lo que te vas a encontrar, hay veces que es bastante difícil. Muy interesante, Desiré, muchas gracias. Y siguiente pregunta, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en el sentido de, en esta labor, cómo es un día a día? ¿Cuál es el trabajo diario en el que consiste? El trabajo del tanatopractor pues es reconstruir, ¿vale?, y arreglar un cadáver. Llegan de varias formas, hay distintas costumbres dentro de ese mundo, porque bueno, hay gente de otros países pues que tienen costumbres diferentes a las nuestras y a la hora de enterrar a sus familiares pues lo hacen de una forma diferente. Luego, algo que me ha llamado a mí mucho la atención y quizás lo que más pudiera resaltar es cuando se donan los órganos. ¿Cómo llegan una vez que donan los órganos o una vez que se les hace una autopsia? Impresiona un poco porque claro, al final es donar órganos. Entonces hay gente pues que dona hasta los ojos. Entonces claro, la cavidad está. Eso sí que a mí me ha llamado mucho la atención. Y te quería preguntar también ya por último, de lo que más nos pueda chocar o más curiosidad nos pueda surgir, ¿no resulta difícil? Al final la muerte es algo incómodo para todos y para todas. ¿Cuesta acostumbrarse a trabajar con muertos, a tener eso como algo cotidiano? Cuéntanos cómo lo viviste o cómo fue tu caso. A mí no se me ha hecho difícil trabajar con cadáveres.
Por suerte, o como se pueda o se quiera mirar, yo ya venía de ver pues precipitados, finados, entonces bueno, yo ya tenía más experiencia. Sí que he de resaltar que hubo gente que no, además de que no pudo acabar el curso una vez en la práctica, una vez allí en el tanatorio, no aguantaban el olor muchas veces. Y tampoco se pensaban quizás que el trabajo fuera con tanto tacto directo con ellos. Yo sí me he acostumbrado y de hecho sí que no me importaría quizás pedirme una excedencia y dedicarme a ello porque me gusta. Realmente a mí es lo que me apasiona. Muchas gracias, Desiree. Y ya por último, ahora sí, la última pregunta, sobre algo que nos comentaste en el reportaje, y es que muchas familias incluso os decían, os agradecían la labor que hacéis porque permitíais con vuestro trabajo que esos familiares pudieran despedirse, digamos, de una forma que si no podrían, ¿no? Algo que era como muy importante de cara al proceso de duelo, ¿no? Que pudieran, digamos, ese último adiós, esa ceremonia, además acompañados con los seres queridos, que pudiera darse gracias a vuestro trabajo, ¿no? ¿Por qué crees que es tan importante eso que hacéis, ¿no? Que al final es algo que ha existido siempre, en cierto modo, y que vosotras ayudáis a que a día de hoy siga siendo más fácil despedirnos de los seres queridos? Los familiares, a ver, ellos son la pieza clave. Esto se hace para que ellos vean a sus familiares o su gente directa no de una manera como pudieran llegar a nosotros, sino que se puedan reencontrar con ellos y que vean que en la persona pues haya tenido paz, ¿vale? Es muy importante a la hora de pegarles la boca y dejarles la cara con otra, ¿no? Con otras facciones que no sean, que sean, como digo yo, de paz, que vean que haya descansado tranquilo. Y me quedo con una cosa de de unos familiares que es bastante difícil y demás, cuando les dices, bueno, pues puede mirarle y tal. Y lo primero que dijo es, qué guapo está. Nos decía, qué guapo. Parece que ha descansado, y eso es totalmente cierto porque luego, una vez que me pasó mis propias carnes, también lo pensé. O sea, fue lo primero que pensé, digo, qué guapa y qué cara de descanso, ¿sabes? Para mí es bastante importante eso, y ver que esa pequeña luz dentro de la desgracia. Pues nada más, muchas gracias, Desiree Vázquez, por acompañarnos. Despedimos la conexión contigo. Muchas gracias por compartir esta experiencia para mucha gente seguramente tan desconocida, pero que creíamos interesante traeros a Zarabanda Televisión. Y un saludo muy fuerte y volvemos con nuestra mesa de hoy, porque bueno, aunque hemos visto, digamos, este trabajo que se hace muchas veces para los tanatorios, para los funerales, digamos que también aquí vemos muchos cambios culturales. Cada vez más se incineran o cambian incluso esos ritos. Y con este gancho tan cogido con los pelos, volvemos a la incineradora, si te parece bien, Javier, porque igual que hay sitios como los tanatorios donde se siguen esos procesos tan a rajatabla, volvíamos a esos incumplimientos, esos riesgos de los sitios donde se incinera, en este caso, residuos bastante peligrosos, sin esos controles. Sí, sí, y el archivo de la última denuncia que pusimos ante la Fiscalía nos ha dejado muy tocados, porque no, por supuesto, no nos mueve a tranquilizarnos porque está todo bien, no, estamos convencidos de que lo que nos informaron es cierto y nos preocupa todavía más, y nos preocupa incluso el saber que ahora mismo hay vías jurídicas que tendríamos muy difícil, porque tendríamos que enfrentarnos de nuevo a una fiscalía que es la primera que intervendría si hacemos una denuncia penal. Entonces, en esa tesitura, lo que hemos acordado es empezar por el principio. O sea, no se ha hecho, por lo menos en Rivas hacia Madrid, no se ha hecho ningún estudio de los efectos que ha producido en la población, ha podido producir, sí o no, la incineradora. Y creemos que es hora de acometerlo. Y entonces nosotros nos hemos dirigido
al concejal de Transición Ecológica, con el que ya tuvimos una reunión antes de la marcha que hicimos en junio, y ahora le hemos pedido formalmente que haga dos cosas: que se ponga en contacto con los servicios de salud, y los servicios de salud que consiga datos de enfermedad, de morbilidad, que se llama, y de fallecimientos de las poblaciones más próximas a la incineradora de Rivas y de las más alejadas, para compararlas. Y también le pedimos que haga, como está haciendo, como ha hecho la provincia la Diputación Provincial de Guipúzcoa, análisis estadísticos, que haga análisis de sangre de la población para comprobar cuál es el estado de su cuerpo. O sea, si han recogido o no recogido alguna de las sustancias de las que estamos hablando. En esas en las que estamos. Esperamos que nos atiendan. Estamos todavía negociando, porque nos ha dicho el concejal que tendría que ser el concejal de Sanidad, probablemente el que tendría que intervenir, pero nosotros pensamos que, en primer lugar, él, que conoce más los peligros de la incineradora, porque hemos hablado con él sobre esto, sobre la denuncia, etcétera, etcétera, lo primero que queremos saber si él le parece bien, aunque lo tenga que decir la otra concejalía. Pero entre medias se nos ha cruzado, no se nos ha cruzado, hemos tenido conocimiento de una resolución del Tribunal de Justicia Europeo de junio de 2024, en la cual, y os voy a leer textualmente una de las conclusiones de ese Tribunal de Justicia. Esto ya es ley para la Unión Europea. Dice: los Estados miembros están obligados a establecer que la evaluación previa de las repercusiones de la actividad de la instalación de que se trate, tanto sobre el medio ambiente como sobre la salud de las personas, debe formar parte integrante de los procedimientos de expedición, revisión de un permiso de explotación de la instalación con arreglo a dicha directiva. Todas esas, desde 2008, en 2008 se renovó la autorización ambiental integrada de la incineradora, que era una de las primeras cosas que denunciamos, y nos dijeron que como ya estaba, no había por qué hacer ningún estudio, ninguna evaluación. Y lo mismo nos dijeron en la vez que hicimos en el juzgado. Ahora dicen que esto es obligatorio. Claro. Es obligatorio, no puedes dar un permiso, establecer nuevas normas para que mejoren los procedimientos, etcétera, y hacer lo mismo que hiciste hace 16 años antes. O sea, es que desde 2008 han pasado 16 años hasta ahora y no se han hecho esos estudios, esas evaluaciones. Entonces, nosotros lo que queremos es que el Ayuntamiento de Rivas se comprometa a iniciar este asunto y, por supuesto, intentaremos sacarle provecho a esta demanda. Pero, claro, ya sabemos la lentitud que introducen todos estos procedimientos. Si entre medias se descubre que la población está mal, nosotros sabemos, porque en la incineradora, al principio, pues nos lo hicieron los testigos estos de los que os he hablado, en los primeros años les hacían análisis y los metales pesados, a los trabajadores de la planta, cada año salían peor y por eso dejaron de hacerlos. Dejaron de hacerlos. Bueno, quiero decir que no es y bueno, conocemos de alguna incineradora porque un responsable político, en concreto una alcaldesa de una población próxima a la incineradora en Países Bajos, pues estaba contaminada y consiguieron que acabaran cerrando aquella incineradora. Es muy importante hacer ese tipo de análisis y yo creo que hay que, bueno, en un ayuntamiento que además aprobó en mayo, creo que fue, una resolución diciéndole al Ayuntamiento de Madrid que había que cerrar la incineradora,
Quiero decir que no hay más remedio que responder positivamente a esta demanda que tenemos y bueno, ya veremos qué es lo que sale de ahí. Te quiero preguntar, Javier, porque hemos hablado mucho de, digamos, esos vertidos al aire, a la atmósfera que luego respiramos, pero también hay muchos vertidos, muchos residuos que luego tienen que gestionar también. Hace unos años también se descubrieron sacas de cenizas o de residuos que no habían sido convenientemente enterradas o depositadas de una forma que estuviera aislada, sino que estaban pues poco menos que al aire libre con un plástico por encima, pendientes de enterrar o lo que fuera, y que eso era también, digamos, un riesgo añadido más de contaminación, de vertido a aguas o vertido a otro tipo de contaminantes de nuevo. ¿Qué otros casos o riesgos habéis encontrado de estos que no son aéreos, digamos, sino de otro tipo? Están recogidos, están recogidos en la normativa. Son las emisiones al aire y las emisiones al agua, hay que tenerse en cuenta. Y evidentemente, la incineradora es una cosa muy curiosa. El vertedero de cenizas de cenizas de la incineradora y de escorias de la incineradora es una instalación que está al lado, pero no es de la misma empresa. Y tiene una autorización propia distinta. Y que incluso es muy difícil de conseguir. Yo creo que la acabamos de conseguir, pero es muy difícil de conseguir. Bueno, pues evidentemente ahora ya sabemos que ya no, que estaba saturado. Era una de las cosas que también decíamos en la denuncia, que estaba a punto de saturarse. Y nos dicen que estaba todo bien. Y resulta que ellos mismos han acabado cerrando aquella, o sea, dejando de echar cenizas y residuos allí a tal. Pero claro, todo lo que ha llegado al agua, eso, la lluvia, etcétera, etcétera, acaba en los ríos y acaba incluso con contaminación transfronteriza, que es una de las cosas más graves, acaba en el Tajo, acaba llegando a Portugal. Quiero decir que es muy, muy peligroso. Sí, y en este caso le pasa a los lixiviados, digamos, los restos que producen la descomposición de la materia orgánica y, por supuesto, las mismas cenizas, que son las cenizas más tóxicas que hay. Vamos a volver con Juancho. Yo creo que, sobre todo, quizás una de las cosas que no hemos señalado de esas denuncias es cómo esas incineradoras, esos riesgos ambientales, esos riesgos sanitarios, siempre se producen en unos barrios concretos, en unas zonas urbanas concretos, que ahí volvemos a ver otra asimetría, ¿no? De qué población está expuesta o no expuesta. Hay desigualdades sociales también en esa exposición. Sí, pues está claro pero es mucho más antiguo que incluso que las... Bueno, primero traían arriba los residuos de Madrid. Claro. Luego están concentrados todos los residuos, excepto los restos de podas. Los restos de podas se tratan en más sitios porque es más fácil, molestan menos a nadie. Pero no tiene ningún sentido esa concentración de residuos. Y hay otra cosa que se me ha pasado por la cabeza y se me ha olvidado. Ahora volvemos si quieres. Quizás justo en ese ejemplo, Rivas era un ejemplo porque consiguió sellar ese antiguo o una parte de ese antiguo vertedero para poder recuperar, digamos, ese terreno para la ciudad. Y comentabas antes, Juancho, el ejemplo en Rivas de ese reglamento laicista para que, digamos, las instituciones, al menos locales, se comporten, digamos, de esa forma más virtuosa o al menos más respetuosa con todas las confesiones religiosas o laicas. Te quería preguntar, más allá del ámbito puramente local, que puede actuar en medio ambiente, hablábamos en el tema también de respeto a las distintas sensibilidades, ¿cómo se puede actuar en otros ámbitos? Bien en tanatorios más particularmente, bien en otras esferas autonómicas, estatal, para mejorar esto que hablábamos antes, esta capacidad de cada familia o cada persona o cada fallecido de no tener a lo mejor o de poder elegir esa forma de despedida. Yo creo que afortunadamente la sociedad, y lo decías tú antes, está empezando a haber ciertos cambios de carácter cultural. Por ejemplo, yo, pues por desgracia, tuve que estar en el Tanatorio de la Paz, que está en Tres Cantos, hace relativamente poco, y donde antes había una capilla, ahora hay no sé cómo lo llaman, centro multiconfesional o no, algo parecido, un nombre parecido, quiero decir que... Un todo en uno. Exacto. Donde
solamente cuando hay un acto religioso, pues se pone el santo que corresponda, la santa o el crucifijo que corresponda, aunque bien es cierto que hay cristaleras que esas no se quitan, que le dan cierto carácter, pero bueno, pudiera ser también, también aconfesional. Yo creo que en eso, individualmente cada uno, creo que es el que, decíamos antes, ¿no?, en el testamento vital, que tiene más carácter médico, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay probablemente fuera el lugar adecuado o en el propio testamento, ¿no? Claro. ¿No? Vamos, como ejemplo voy a decir lo que yo he dicho a mis hijos. A mi mujer también se lo he dicho, pero digo, bueno, pues como somos más o menos de la misma edad, a lo mejor algunos se mueren antes que otros, preferiblemente a mis hijos, y lo único que les he dicho, yo quiero que pongan el final de la segunda sinfonía de Mahler a mis amiguetes. Por cierto, se llama Resurrección, a ver si cuela, a lo mejor. La sinfonía, me refiero. Y quiero decir que sea totalmente de carácter no religioso. Porque además entiendo, y ahora esto es una idea puramente mía, lo digo porque no es que los laicos la recojan. Yo creo que el tema de la muerte, el tema del temor a la muerte, gran parte de la culpa de que no sea tan terrible la tiene precisamente la civilización judeocristiana. Cuanto ni menos, yo recuerdo un compañero mío de colegio, de curas, por cierto, que era donde iba yo, que decía, fíjate si será terrible la muerte, que el premio que nos dan por ser buenos es la vida eterna. Luego, en nuestro subconsciente, esto que Jung llamaba el inconsciente colectivo, ¿no? De decir, pues la muerte debe ser una cosa horrible cuando el premio de tu religión, vamos, de la religión mayoritaria en este caso, es la vida eterna, ¿no? Entonces, yo creo que eso en otras culturas afortunadamente está superado. Por ejemplo, la cultura hindú es una cosa que la tienen totalmente superada, pero nosotros no. Y entonces ahí, aprovechándose de ese miedo, es precisamente donde entra la religión. Digo la religión mayoritaria en el país en el que estamos, pero bueno, cualquiera, la que fuere, ¿no? En cualquier caso. O sea, eso es un poco como está. Comentábamos con la entrevistada de noviembre, que era una psicóloga que ha trabajado con muchos procesos de duelo, que al final, curiosamente, estas personas religiosas a veces sí que les ayudaba, digamos, ciertas creencias a sobrellevar mejor el proceso de duelo, ¿no? Esa creencia en el más allá era como que, bueno, que se van, pero no se van del todo. O sea, como que sí que podía hacer un poco ese cierto alivio. ¿Cómo se puede trabajar desde los rituales más laicos esos procesos que al final son antropológicos, son procesos de despedida que nos ayudan a hacernos a la idea de que se ha ido una persona que hasta ahora estaba con nosotros, que formaba parte de nuestra vida? Pues muy sencillo. Esto es a lo mejor suena un poco romántico, pero el perpetuarnos no es más que estar en el recuerdo de los que van a ir después de nosotros. Fundamentalmente nuestros hijos, nuestros nietos. Yo que ya tengo nietos, pues primero mis hijos, luego mis nietos. Y el que mantengan vivo el recuerdo es, en cierto sentido, mantenerte vivo. Ahora, si eres tan creyente que te crees que vas a resucitar, entonces eso ya sí que... Eso no lo podemos garantizar ni los laicos ni nadie, ¿no? Claro. Efectivamente. Así. Bueno, abrimos un poco el debate. Javier, no sé si quieres comentar algo. Quería comentar algo de cualquiera de los dos temas. Que se me había olvidado, no es muy importante, pero bueno, en relación con el sureste como zona de echar lo que no quieren, o sea, los residuos de demolición y construcción son, en teoría, menos aparatosos, etcétera, pero probablemente todos los residuos han estado viniendo a esta zona, claro, de siempre, digamos, y por eso ha tardado muchísimo en desarrollarse, no en la zona de los Berrocales, pero sí la zona más próxima a Valdemín Gómez, ¿no? Y de hecho en la información que nos pasaron, porque bueno, había un proyecto que llaman de Bosque Metropolitano, han hecho estudios de excavación de lo que hay ahí, hay incluso restos que corresponden a la Unión de Explosivos Españoles. ¡Ostras! Y porque debió tener una fábrica por allí cerca, en aquella zona, a saber lo que habrá en alguno de los sitios, ¿no? O sea, es una lacra y, bueno, por supuesto, hay que buscar la máxima descentralización del tratamiento de residuos.
Una medida concreta que le pidas al ayuntamiento ya para ir Yo cerrando el creo programa. que la extensión de las compostadoras comunitarias creo que es la solución, por ejemplo, que ha adoptado la provincia de Pontevedra, y desde entonces ya prácticamente no necesitan transportar los residuos a ningún sitio, y es la solución más descentralizadora. Y una vez que desaparezca la materia orgánica, el resto de residuos son mucho más fáciles de tratar y mucho menos complicados. Bueno, por supuesto, los plásticos tienen hay que reducirlos directamente, ¿no? Claro. Pero Justo ahora estábamos viendo pero no mezclarlo. el debate de cómo el modelo de reciclaje que existía en España, que además está muy vinculado a las grandes empresas de alimentación, no estaba siendo eficaz, y se planteaba volver a ese modelo más europeo del retorno del envase, de yo te doy los 20 céntimos o los 10 céntimos que te cobro de más, y tú me retornas el envase y yo te los devuelvo. ¿Crees que esto ayudaría precisamente, sobre todo con esos plásticos o esos envases, a reducir considerablemente? Vamos, el dato que da, que ha costado que lo dé, de lo que se recicla, lo que llega al contenedor amarillo y lo que se reutiliza es el 43%, el 60 y tantos por ciento acaba en el campo, en cualquier otro sitio, en las playas, en todos los sitios. Entonces, donde hay un valor que tú puedes recuperar, evidentemente la gente lo devuelve. Se corresponsabilizará más. Claro. Y no... Yo he visto, es que en Estados Unidos me llamaba mucho la atención. Allí no utilizan contenedores, utilizan, por lo menos en Nueva York, utilizan grandes bolsas, y entonces ves a esa gente que con mucho cuidado va abriendo las bolsas y va sacando botellitas. Y las retorna, claro, y a lo mejor con eso saca... Las utiliza para pagarse la sanidad privada, ¿no? Que comentábamos antes. Sacar algún dinero. No, ya hay Eso lo he máquinas. visto, pero bueno. Yo he visto en YouTube máquinas, me parece que es en Noruega, quiero recordar. O sea, tú vas con tu botellita, en los supermercados hay una especie de cajeros, tú vas con tu botellita de plástico, la metes ahí y te devuelve unos céntimos de euro, pero bueno. Sí, no necesariamente siempre máquinas, pueden ser simplemente un depósito donde tú Y nosotros hemos conocido, digo porque Víctor es bastante más joven y seguramente no lo habrá conocido, pero ya no solo las bebidas. Yo recuerdo los botellines de Mau, por decir algo típico, tú ibas con tu botellín, si ibas con tu botella, con tu casco, que llamamos el casco, si recuerdas, Javier, te costaba X, y si ibas con el casco te costaba X menos 1. Claro, con lo cual, por la cuenta que te tenía, lo llevabas. Pero no solamente, por ejemplo, las bebidas, sino también los yogures. Yo recuerdo los yogures de Danone, que eran los únicos que había en aquel entonces, pues tú ibas con tu de cristal del Danone y te costaba más barato, lo cual era un incentivo para poder reciclar el cristal en este caso. Y no habría también tantos plásticos, porque lo de los plásticos es tremendo. Y tampoco hay una cultura... yo el otro día estuve viendo, no es mi tema, es más el tema de Javier, pero bueno, estuve viendo en YouTube, lo encontré, pues no sé, enredando, de cómo lo hacen en Suiza, y madre mía, o sea, ponían el ejemplo de cuando hacen té. Por un lado el té, el propio té, claro, orgánico. Por otro lado, el papel en el que está la bolsita del té. Por otro lado, la grapa que grapa la etiqueta de la marca de Orniman, de Lipton o de lo que sea. Pero luego tienen otro sistema que dice, vale, usted, porque no le apetece o por lo que crea, va a meter toda la basura junta. Yo le vendo una bolsa especial que está sin reciclar, ahora... Va a pagarla bien. Va a pagarla usted a unos cuantos francos suizos para pagar el salario de un señor que se va a encargar de reciclar lo que usted no ha querido reciclar. Y es un ejemplo, porque es un país pequeño, bueno, todos conocemos geográficamente, está ahí metido, rodeado de países por todos lados, con lo cual necesita, y ahí hay un gran problema, y en Japón creo que también el problema tiene, porque es un país, para el número de habitantes que tiene, es un país muy pequeño. Muy poblado, claro. Y tendrán que darle alguna solución, pero va para largo. Yo recuerdo también en mi época de concejal que también hicimos, junto con el gobierno de aquel entonces de Izquierda Unida con Podemos, también hicimos alguna sesión especial pidiendo a Valdemín Gómez, pero vamos, esto es, utilizando términos bíblicos, es la voz que clama en el desierto, a ver si hay suerte. A ver si hay suerte. Bueno, pues difundiremos este programa, a ver si clamamos un poco menos en el desierto y nos escucha mucha gente, para que más gente
comparta esas movilizaciones de la Alianza contra la Incineradora y esas demandas también de la Asociación Laica. Nos despedimos ya por hoy, espero que os haya gustado este debate. Hemos tratado dos temas muy diferentes, pero con un hilo común, que es que no queremos morirnos y que cuando lo hacemos queremos que no nos impongan cómo nos morimos. Entonces, bueno, seguiremos trabajando para denunciar también esas desigualdades, comentábamos esos informes, esos datos. Esa asociación Rivas Aire Limpio, igual que otras como Rivas Respira, recopilan esos datos y se ve cada vez, cada año, cómo Madrid, sobre todo, una de las grandes capitales europeas, sigue incumpliendo sistemáticamente los niveles de contaminación que recomienda la OMS y que recomienda Europa, y esto tiene un impacto en esa brecha de mortalidad de gente que se muere antes, y que se muere antes en barrios como Vallecas, en municipios como Rivas, que en otras zonas donde no tienen esos vertederos, esas incineradoras, o tienen otros entornos a lo mejor más naturales. Y suena paradójico que en Rivas, que sí que tenemos esa esperanza de vida, que sí que tenemos esos entornos naturales, estemos aguantando todavía una incineradora a pesar de que sabemos los efectos perjudiciales que puede tener. Así que esperamos que nos acompañéis, que os haya gustado el debate, que podamos seguir dando voz a esas causas sociales y que vosotras también desde casa contribuyáis en una pequeña medida. Hemos hablado del reciclaje y de tantas cosas, a ayudarnos entre todos y a dejar un mundo mejor a los que vengan, y también ese recuerdo de que hicimos algo bien, porque será lo más parecido, lo hemos visto hoy en el programa, a una vida eterna. Así que gracias, nos despedimos y nos seguimos por YouTube. Un saludo.